era con lo que la palabra dice, con un mover espiritual que hacía que mi esposo y yo nos estuviéramos peleando. Me costó un poco de trabajo entenderlo porque yo decía, ay, ¿cómo no? Pero sí, porque yo también pude entender que a veces mi esposo actuaba como sus papás actuaban, y pues también él no tenía la culpa porque así había sido educado. Los niños están para aprender y nosotros somos ejemplos. Si eres un buen ejemplo, qué padre, te lo aplaudo. Pero si eres un mal ejemplo, pobrecitos de tus hijos, porque el día de mañana vas a estar viendo un reflejo de ti en ellos. Y la palabra de Efesios 6:10, acompáñenme mis hermanas hermosas, habla de la armadura. Armadura es con lo que nosotros nos protegemos en este mover espiritual. ¿Y qué les parece si la leemos todos juntos? Dice: por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me voy a seguir. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 12. Porque no tenemos lucha contra sangre, es decir, no es la persona, y carne, no es el cuerpo físico de la persona, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Cuando yo entendí lo de la armadura, yo me la memoricé. Y yo dije, bueno, yo tengo que entender que estoy en un mover espiritual porque ahora yo conozco de la palabra de Dios, soy una hija de Dios, y entonces en ese momento yo empiezo a llevarla a cabo. Me pongo la armadura y entonces la armadura, cuando habla de la coraza y empieza a hablar lo que cubre el Señor con tu mente, entonces yo empecé a entender que yo estaba en una guerra y que yo tenía que empezar a bendecir a mi esposo porque mi pleito no era contra él. Me vuelvo una mujer de oración, entendiendo que el que iba a pelear era Dios por mí, no era en mis fuerzas. A veces nos desgastamos, yo derramé muchas lágrimas en vano, pero realmente era porque yo no conocía de la palabra de Dios. Así que hoy, ustedes que son nuevas chicas, les digo, es bien bonito cuando tú empiezas a conocer de Dios, porque empiezas a entender que hay que separar a la persona humana con cosas que a veces espiritualmente trabajan en ellos y no son ellos. Es bien difícil, porque esto es como una locura. Tú dices, ¿pero cómo? Pero sí existe. Así como nosotros vemos esas películas de terror y por algo vamos y las vemos cuando no conocemos de la palabra de Dios, es porque hay algo que nos gusta, nos inquieta, a lo mejor la adrenalina, pero a la verdad, a ver por qué salimos todos aterrados de las películas. ¿Alguna vez vio alguien de ustedes El Exorcista? ¿Alguien de ustedes lo vio? Y yo cuando lo vi duré meses sin poder dormir. Así que eso nos puede comprobar que sí hay una manifestación en el ser humano. Lo que tú ves, lo que tú percibes, lo recibes y se te queda. Yo no podía dormir en las noches, me daba miedo con esa película. Y cuando yo conocí la palabra de Dios, yo dije, qué necesidad de sufrir extra. Dejé de apartarme de todo eso y ya nunca más lo volví a hacer. La palabra de Dios dice, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Lo de Dios es hermoso, precioso, y lo oscuro es feo y es horroroso. Y yo en mi caso pues entendí eso con mi esposo y yo lo empecé a bendecir. Yo empecé, Señor, yo no soy nadie. Yo también tuve errores, yo también fui partícipe de todo lo que sucedió. Yo la regué, yo me equivoqué, me costó mucho trabajo reconocerlo, pero cuando yo doblé rodillas y le dije al Señor, perdóname, Señor, porque a lo mejor no pude ser una buena esposa, porque yo cometí errores. Yo empecé a tratar de ver mi error y no el de mi esposo para poder llevarse a cabo ese perdón. Y lo mismo nos pasa con cualquier situación. Yo estoy hablando ahorita de mi matrimonio, pero yo no sé qué hayas vivido tú. A mí, yo he dado conferencias durante 3 años, he estado viajando y de repente ha llegado personas que me dicen, es que a mí me violaron. Yo no puedo perdonar. Y además a mí me violó un miembro de mi familia. Sabemos por antecedente que la mayoría de las violaciones se dan con seres cercanos, y pues los más cercanos son los de nuestra casa. Muchos son por padrastros, otros son por padres directos,
pero es algo que marca. Niños abusados sexualmente, hasta varones, o gente que viene dañada de su corazón por cosas del pasado, porque hay jóvenes, incluso a veces varones, que vienen lastimados porque fueron abandonados, por el rechazo. Hay muchas cosas que marcan nuestro corazón y nos lastiman y van dejando una herida, porque todo eso se acumula. Perdonar no es olvidar. Hay personas que dicen, es que yo perdono y olvido, y no les funciona porque no puedes olvidar. Eso no es cierto. Perdonar quiere decir pasar por alto una ofensa. Yo nada más la paso, como que brinco esa página que no me gustó, yo decido perdonar y sigo mi camino adelante. Entonces, si yo hubiera olvidado lo que me sucedió, ¿cómo podría yo platicarles ahorita o dar testimonio de lo que Dios hizo en mi matrimonio? Pero sí es necesario sanar. Eso sí es necesario. Yo no soy la que sano, no es el psicólogo muchas veces el que sana, porque esto es espiritual. El psicólogo puede trabajar tus pensamientos y darte consejería, que es buena, pero el único que conoce y escudriña el corazón es Dios. El único que realmente puede entender tu dolor es Dios. Así que si tú de repente agarras a una personita como paño de lágrimas y le quieres platicar tu situación o tu dolor, a veces no te funciona, y mucho menos cuando eliges mal y te vas con el menos correcto. A veces nosotros tendemos en la desesperación llegar y correr y platicarle nuestros problemas a alguien que está peor que nosotros. ¿Qué consejería te puede dar una mujer divorciada cuando estás pasando en un proceso malo con tu matrimonio? Te va a terminar diciendo, pues divórciate, no tienes necesidad, encuéntrate otro, en vez de que te den palabras de vida, de ánimo, de restauración, de sí se puede, lo puedes lograr. Mujeres adultas, he conocido mujeres adultas de tercera edad que me han dicho, yo viví esto con mi esposo y no lo han podido perdonar a la edad que ya tienen y siguen viviendo con ese dolor. Entonces, el día de hoy Dios va a hacer algo. Yo voy a desafiarte como mujer hoy, mujer. Yo te voy a decir que hoy pongas tu mente en tu cabeza. Pon tus manos en tu cabeza, en tu mente. Y repite conmigo, hoy yo voy a salir con la mente de Cristo. Una mente transformada. No en mis fuerzas, sino por el poder de Dios que es sobrenatural en mi vida. La palabra de Dios, amén, la palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo, cuando entra a nuestro corazón, da un fruto. Es decir, aquí, para que lo podamos entender las que son nuevas, es que vamos a reemplazar todo lo malo por el Espíritu de Dios, que te va a dar todo lo bueno, que va a traer a tu vida beneficios, va a traer paz, va a traer descanso. Y muchas veces es como canalizar todo lo que tú estás viviendo a lo correcto, que es Dios. Darle la oportunidad a Dios de entrar a tu corazón es lo más maravilloso que tú puedas hacer. Porque cuando nosotros estamos canalizando las cosas que vivimos de una forma inadecuada, corremos a las falsas puertas. Es decir, ¿ustedes creen que a mí me va a solucionar un brujo que mi esposo me respete? Nada más voy a ir a tirar mi dinero. ¿O un brujo me va a solucionar que mi esposo me ame? Pues por ahí existen los amarres. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es tristemente a lo que acude la gente en vez de correr a los brazos del Señor. Buscan la hechicería, o la venganza. La venganza es dulce, dice uno, ¿no? A mí me llegó a pasar ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Yo no me dejaba. Yo decía, ¿por qué? Y entonces empiezas a correr a buscar esas falsas puertas. Y nada más, lo único que te sacan no es el dolor del corazón, es el dinero. Porque a fin de cuentas, sales igual como entraste, ya desembolsaste tu dinero y no pasó nada. Además, ponte a pensar qué horrible es que tú tengas que pagarle a alguien para forzar una situación. O sea, ¿por qué pagarle a alguien para que el hombre o la mujer ame al hombre? Qué feo, ¿no? Por ahí dicen, a la fuerza ni los zapatos entran. El amor debe de ser natural, debe de ser un amor como el que Dios nos ha enseñado, un amor ágape,
un amor bonito, ¿verdad? Entonces vean todos los errores que cometemos, esas trampas en las que caemos, y eso es feo. Y la palabra de Gálatas, acompáñenme hermanas, dice Gálatas 5:22. Y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, un regalo que Dios nos da cuando caminamos conforme a su voluntad y permitimos que Él entre en su vida. Así que hoy mis hermanas preciosas que vienen por primera vez se van a llevar un regalote. El Señor hoy les tiene un regalo hermoso. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu, habla del Espíritu Santo de Dios, es amor. Cuando tú andas buscando el amor por todos lados, Dios te lo va a dar. Es el gozo, la paz, que siempre andamos buscando equivocadamente en cosas que no nos llenan. La paciencia, no va a ser en tus fuerzas esperar que una persona cambie. Dios te lo va a dar por un don del Espíritu Santo. Benignidad, la bondad, la fe. Vamos a vivir por fe, porque ahora a través de la oración vamos a esperar que Dios vaya transformando a los nuestros o nuestras propias vidas. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vean qué hermoso. Hay gente que gasta en muchas cosas, hasta libros de autoestima, cómo recuperar el autoestima pisoteada y muchas cosas, cuando el mejor libro es la palabra de Dios. Y miren que yo vengo presentando un libro, pero mi libro no crean que nada más habla de mi testimonio, totalmente está acompañado de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue la que a mí me transformó a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue mi compañero, mi amigo, el que estaba conmigo cuando lloraba, en las noches que no dormía yo siempre le decía: Espíritu Santo, estás aquí, ¿verdad? Y Él veía todas mis lágrimas, y yo: Espíritu Santo, dame fuerza, quítame el miedo. Fue mi amigo, sigue siendo mi amigo, pero en el momento más crítico es el que estuvo conmigo en todo momento. Así que vean qué hermoso cómo Dios nos va dando solución a todo lo que a veces buscamos y nos lastima. La paciencia es muy importante, porque cuando tú estás buscando la ayuda para poder llegar a un arrepentimiento con la persona, ¿cómo se dice? Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo con esta persona, porque tú ya perdiste confianza, porque tú ya no quieres estar con esa persona cerca. Yo quiero aclararles algo. Perdonar, ya les dije que es pasar por alto una ofensa, pero no necesariamente quiere decir que tú tengas siempre que lidiar con la persona que te lastimó. Es decir, por ejemplo, si tú fuiste abusada sexualmente, no quiere decir que si tú perdonas tienes que estar lidiando con el que te abusó. De él se va a encargar Dios. Tú nada más perdónalo. ¿Escucharon el caso de Gille Ávila? El caso de Gille Ávila, un hermano creyente. Esa noticia dio vueltas alrededor del mundo. Salió en las noticias, estuvo girando por la internet. Eso pasó hace unos años. Gille Ávila, un hombre creyente, conocedor de la palabra, pastor. Su hija estaba casada y tenía 3 niños, y el esposo de la hija, o sea, su yerno, mató a la mujer y a los 3 niños. Y las noticias sacaron este tema, lo televisaron porque fue un boom. Y la noticia era: para todos aquellos que creen que es imposible perdonar lo imperdonable, hoy les mandamos en este momento un mensaje para que ustedes vean que sí se puede perdonar. Y sacan a Gille Ávila cuando estaba en la cárcel, y toda la gente, lo fue televisado, toda la gente que estaba presente, de los familiares, los cercanos a este hombre que había matado a la mujer que era su esposa y sus 3 hijos, pues todos lo culpaban, decían: maldito, desgraciado, te lo mereces, estás donde debes de estar. Y cuando llega Gille Ávila, que era el afectado directo porque era el padre, el abuelo de aquellos pequeños, él llegó y le dijo al yerno: yo nada más vengo a decirte que vengo a otorgarte mi perdón, porque hace muchos años hubo alguien que a mí me perdonó todos mis errores, y su nombre es Jesucristo. Se fue, y la audiencia aplaudía. Se quedaron atónitos porque nunca esperaron esa reacción en él. La muestra del perdón.
Él es un varón de Dios. Bueno, tiene poco que creo que acaba de fallecer. Un varón de Dios es el que tiene la capacidad de poder otorgar un perdón en lo imperdonable. Es el único poder que Dios nos da, que es un poder que ya no está en nuestras fuerzas, que es un poder que va más allá del límite de lo que tú puedes hacer como persona, perdonar. Entonces eso es algo muy importante. Y la palabra de Colosenses 3:13, acompáñenme mis hermanas. En esta palabra Dios nos va a hablar de cómo a Él le gustaría que nosotros pudiéramos llevar nuestro estilo de vida como conocedores de la palabra, o como prójimo, o con la gente que nos rodea. Y dice, soportándonos unos a otros. A veces hay que soportar a la gente cuando hay cosas que no me agradan de ellos, pero también hay otros que a mí me soportan. Y perdonándonos unos a otros. Dios nos invita a practicar el perdón todas las veces de nuestra vida. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la misma manera que Cristo le ha perdonado, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Tú puedes decir, ¿cómo voy a amar a aquel que me lastimó? Es en tus fuerzas. Cuando yo viví lo que me tocó pasar, yo sentí que ya no quería. Hubo un matrimonio que me estuvo asesorando durante un año, junto con mi esposo como reconciliación matrimonial. Y a mí me decían, Dios te va a dar un amor más fuerte, un amor nuevo. Y yo decía, sí, ¿cómo no? Y me decía, yo le decía, pues sí, ahorita decía, nos odiamos con odio jarocho. Y me decía, te va a dar un amor más grande. Y yo en ese momento no lo creía, pero después del año que pasamos el proceso y estuvimos practicando el perdón mutuamente, yo pude darme cuenta que no era una mentira. De verdad, el amor volvió a renacer, la confianza volvió a renacer, nos dimos una nueva oportunidad, empezamos con un nuevo comienzo de respeto, las cosas fracturadas Dios las empezó a restablecer y entonces se empezó a dar la sanidad. Para que haya sanidad en mí, yo tengo que perdonar. Si se lo merece, ya no es cosa mía. Yo tengo que perdonar, hermanitas. Porque ¿acaso nosotras éramos merecedoras de que Dios nos perdonara? ¿Acaso nosotras no hemos cometido errores? Dios ama al pecador tanto como nos ama a nosotras. Y aún así hay personas que hasta conociendo de la palabra la seguimos regando. Me incluyo yo. Pero yo sigo perseverando a la meta. Sigo corriendo la buena batalla y tratando de caminar en el orden de Dios. El perdón es un estilo de vida. Entonces hoy, el día de hoy, hermana preciosa, yo quiero decirte que prepares tu corazón. Siempre vas a estar rodeado de personas buenas, de personas pues no tan buenas, pero somos una sociedad y a Dios le gusta que el hombre esté acompañado. Por eso hizo al hombre para no estar solo, con su pareja, ayuda idónea. Tenemos al prójimo, se reprodujeron los hombres, porque a Dios le gusta la hermandad, le gusta la unidad. Y no nos fijemos que porque el otro no conoce de la palabra de Dios, que por eso cometió los errores y no lo voy a perdonar. Esto no nada más es para la gente que conocemos de Dios. Esto también viene para los que no conocen de Dios, porque si tú quieres darle un giro a tu vida y dejar de estar sufriendo y derramar lágrimas de cocodrilo en vano, porque no vale la pena, ni perder el tiempo, mejor recupera la paz. Gánate el regalo que Dios quiere. Y a mí me gustaría empezar este tiempo pues haciendo un llamado. Estas dos personitas que acaban de llegar nuevas, cierren un poquito sus ojos, mis hermanos. No sé si me puede acompañar el teclado. Hermanitas de alabanza. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cierren sus ojos, amadas hermanas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Yo deseo
que oídos espirituales se abran en este momento. El Señor quiere tener un verdadero encuentro contigo. Aun si tú eres una mujer que ya conoce de la palabra de Dios, pero quieres volver a hacer tu pacto con el Señor. Si tú dices, Señor, la regué, ¿sabes qué? Me identifico porque yo no he perdonado, porque yo traigo arrastrando cosas de mi pasado por alguien que me lastimó, no sé, tu esposo, algún compañero de trabajo. Te sientes que te abandonaron, no conociste a tus padres, fuiste maltratado, abusada física y verbalmente, qué sé yo. Mira, yo no puedo conocer, yo aquí solo soy un instrumento de Dios y portadora de la palabra, pero Dios sí conoce tu condición, Dios sí conoce la situación que tú estás viviendo en este momento. Aún personas que conocemos de Dios, hasta aún sirviendo, a veces cometemos errores donde de repente al primero que le fallamos es a Dios. Así que aún nosotros que servimos a Dios, también esta palabra es para ti. Si tú has llegado a pasar por ese momento donde pues tú perdiste tu bonita relación con Dios, o tú como persona te dejaste llenar tu corazón de amargura, de odio, de rencor y de resentimiento. Resentimiento es cuando tú vuelves a sentir aquello que te lastimó. Si tú eres una de esas personas, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Solo tú sabes y Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero si tú eres una persona que dices, es que yo creo que había perdonado, pero si todavía te das cuenta que recuerdas y te duele, quiero decirte que todavía no has perdonado. Cuando hay un perdón genuino, el dolor para, el dolor cesa. Y te lo digo personalmente porque en mi caso fue así. Yo ahora te lo platico y no derramo una lágrima, pero en el momento que estaba sucediendo y poco tiempo después, yo lloraba porque había resentimiento, me seguía doliendo, la herida estaba abierta, la herida aún sangraba, era un dolor continuo que no me dejaba ser feliz, era un dolor que me robaba la paz, era un dolor que me quitaba toda la tranquilidad y no me dejaba vivir una vida plena.